Hola, soy Andrés Pérez y quiero empezar yo diría una larga temporada de mi vida profesional. Yo diría que la tercera, tengo 52 años y quiero contarte, bueno, que seguramente ya si me conoces ya conocerás mi historia, pero en el año 2004 me despidieron de del último empleo en el que estaba. Yo llevo 15 años trabajando en empresas, en multinacionales, trabajando sobre todo en temas de desarrollo de productos, de marcas y tal. Y en aquel momento, bueno, pues me dieron la patada y fue una oportunidad importante, digamos, para desarrollar algunas ideas que había, digamos, que me estaban rondando en la cabeza desde hacía muchísimo tiempo. Entonces, bueno, a partir de ahí fue surgiendo todo el concepto de marca personal que he ido desarrollando, digamos, a mi estilo, pero siempre basado un poco en los autores anglosajones, por supuesto empezando por Tom Peters y pasando por Peter Montoya y por todos los William Arruda y por todos los grandes yankees, ¿vale? Lo que pasa es que es verdad que lo que ocurre en Estados Unidos es una historia y lo que ocurre en España y lo que ocurre en Latinoamérica, digamos, es una cuestión diferente. Entonces, a partir de ahí fui desarrollando todas las ideas de lo que luego he llamado branding personal, que es el proceso que vamos a seguir para desarrollar una marca personal. Y poco a poco detecté una serie de elementos comunes, ¿vale? Es decir, poco a poco vi como esas piezas, incluso de las que hablaba Tom Peters, si utilizamos la metáfora del yo SL o de que los profesionales debemos pensar como empresas, poco a poco las piezas iban encajando, ¿vale? Entonces te das cuenta que la construcción de una marca personal, es decir, el branding personal, es la gestión de esas diferentes piezas. También, como a mí me gusta el mundo de la gestión, el mundo del desarrollo personal, el desarrollo profesional, un poco también el mundo de la autoayuda, te vas dando cuenta de que muchos de esos elementos se van repitiendo poco a poco en todos los autores que vas leyendo, ¿no? Los Brian Tracy, John Maxwell, en fin, todos los, incluso el propio Tony Robbins, es decir, toda esta gente, digamos, que algunos conocemos y leemos y muchísimos más, pero ves que siempre repiten las mismas historias, ¿no? O sea, no lo digo de forma despectiva, sino te das cuenta que en el fondo un desarrollo profesional casi podía ser muy similar al desarrollo de un proyecto empresarial, ¿vale? Entonces, poco a poco vi que las piezas de construcción de una marca personal, digamos, formaban parte, eran unas cuantas de lo que es un modelo más global que desde hace algún tiempo estoy llamando estrategia personal, ¿vale? Entonces, cada vez voy a ir hablando menos de marca personal, no porque no funcione, no porque esté arrepentido, nada, digamos, el concepto de marca personal y el proceso de construcción de una marca personal, que es el branding personal, me sigue pareciendo muy potente, pero es una parte, es un subconjunto de algo más grande que yo denomino estrategia personal, ¿vale? Y esto es lo que te voy a contar hoy y espero seguir desarrollándolo durante los próximos 15 años o hasta que me muera, porque no tengo intención de dejar digamos, de trabajar en todo esto, ¿no? Entonces, digamos que voy a utilizar un término para entendernos, lo que yo ya considero un panel, lo digo porque estoy un poco hasta a inicios del rollo de Canvas y todo este tipo de cuestiones, pero lo que quiero es que tengamos una imagen muy visual de lo que son los elementos que forman parte de una estrategia personal. Y saber manejar todas estas palancas, todos estos elementos, hacen que al final el resultado sea el que nosotros deseamos. También quiero transmitirte una cosa. Muchas veces cuando se habla de estrategia, cuando se habla de planificar tu proyecto personal o profesional, parece que estamos limitándonos, cuando realmente no es así. Se trata simplemente de ser mucho más productivos, mucho más eficientes, sabiendo qué piezas o qué elementos tenemos que trabajar y qué márgenes de maniobra tenemos. Y de esa manera va a ser, yo creo, todo muchísimo más eficiente, más efectivo, más productivo, como lo quieras llamar, ¿vale? Entonces, de una manera muy rápida, porque ya te digo, vamos a tener muchos meses y muchos años para hablar de esto, este es mi modelo, ¿vale? Es decir, yo este verano además, bueno, pues me gusta mucho, ya digo, leer libros de autoayuda y de desarrollo profesional, me gusta escuchar mucho a los autores, digamos, también, sobre todo los anglosajones y también algunos españoles, y veo que siempre en sus libros hablan de ciertos temas, de zona de confort, de visibilidad, de networking, de relaciones, y en el fondo lo hacen, yo creo, de una forma digamos, con la mejor intención del mundo, pero lo hacen de forma deslavazada. Yo lo que pretendo con todo esto es saber colocar cada cosa en su sitio y que sepamos dónde está, digamos, dónde podemos mejorar, dónde estamos bien y sobre todo de una manera que podamos gestionar. Por eso hablo de estrategia personal, que es tomar las decisiones que tienes que tomar para que al final el proyecto sea el que tú quieras, ¿vale? Entonces, de una manera muy rápida y muy sencilla. Perdóname, pero bueno, era un poco la broma, pero a todo lo que vas a ver le pongo la P, ¿vale? Es simplemente una regla mnemotécnica. Además, al mundo de la gente del mundo del marketing les encantan las no sé cuántas P del marketing y tal, seguramente esto ya está muy anticuado, pero bueno, es un poco una medio broma, pero es una forma también de que nos entendamos.
Lo primero, y para mí es fundamental en una estrategia, es saber dónde vas, por qué te vas a meter en un lío, por qué te vas a meter en un proyecto, por qué vas a hacer lo que tienes que hacer, ¿vale? Estamos hablando aquí, por supuesto, hablo del módulo de propósito, estamos hablando de motivación, estamos hablando de objetivo, estamos hablando de visión, estamos hablando de misión, estamos hablando de esas líneas rojas que llamamos valores, y todo esto, cada una de esas piezas tiene a su vez muchísimo desarrollo, y cada uno que todo ese desarrollo tiene una serie de propiedades, de ejercicios, de consejos que yo vengo desarrollando desde hace muchísimo tiempo, ¿vale? La siguiente fase es la personalidad. Aquí es donde la personalidad me refiero a lo que ocurre aquí y lo que ocurre aquí, ¿vale? Me refiero a todas esas cuestiones personales, lo que es la conciencia, la responsabilidad, la autoestima, la actitud positiva o la actitud en general, la zona de confort, este típico tópico, la zona de confort, es decir, todo ese tipo de cuestiones que hacen que si no las tenemos claras, todo lo demás no funcione o directamente ni te pongas en marcha, ¿vale? Lo siguiente, lo que yo llamo propiedades es, bueno, si lo comparásemos con una empresa sería un poco como tu almacén de materias primas. Es qué cosas tienes, qué cualidades, qué propiedades, qué características, habilidades, hábitos, experiencias, conocimientos, qué cosas tienes, qué cosas te faltan con las que puedas construir algo valioso. Ese algo valioso es lo que yo denomino producto, ¿vale? Yo denomino producto por utilizar la P, pero no estamos hablando de producto, servicio, propuesta de valor, es decir, aquello por lo que te van a pagar. Si no tienes nada valioso por lo que alguien vaya a beneficiarse, es difícil que alguien te vaya a pagar, o si lo llevamos al ámbito personal, es complicado que alguien quiera ser amigo tuyo si no se va a llevar a cambio algo. Pasar un buen rato, echarse unas risas o una persona simplemente que le escuche, ¿no? Entonces eso es lo que denomino producto y hay que saber gestionarlo y hay que saber crearlo con las cualidades, con las propiedades que te comentaba antes. Lo que llamo la P de público es, digamos, lo que llaman los yankees, de una manera un poco extraña, stakeholders, ¿no? Por utilizar un término anglosajón. Pero es nuestro ecosistema, es nuestro mercado, es digamos, las personas con las que te relacionas y que te influyen. Estamos hablando de clientes, estamos hablando de competidores, estamos hablando de proveedores, estamos hablando de socios. Ya digo, quizás a lo mejor queda un poco frío hablar de esto en el ámbito personal, pero en el fondo un amigo es un aliado. Digamos, tu familia puede ser tu mejor cliente, en el sentido que te van a dar algo que tú quieres, amor, cariño, respeto, lo que tú quieras, a cambio de que tú le estés ofreciendo, digamos, algo valioso, ¿no? Lo siguiente, lo que yo llamo prestigio, aquí es digamos, es una especie de cajón desastre donde meto los elementos o las piezas que hacen que te distingas de otros, ¿vale? Trato de huir del ruido de la diferenciación porque parece que esto trata de ser extravagante, de hacer cosas raras. No, cuando hablo de prestigio me refiero a cosas como especialización, mantener unos estándares elevados digamos, de trabajo, tener un estilo propio, generar confianza, generar sintonía con la gente. Es decir, son esas cosas que en igualdad de condiciones hacen que te consideren a ti mejor o diferente en algún sentido que otras personas, ¿vale? Lo siguiente, lo que llamo promoción, esto, digamos, sería lo que es marketing personal, es decir, de qué manera comunicas todo lo anterior. Aquí en este paquete, aunque tiene el mismo tamaño como pieza que el resto de las anteriores, aquí hay muchísimo, y sobre todo es ahora lo que está más de moda y lo que parece que todo el mundo, lo que parece que obsesiona a todo el mundo. Estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de internet, pero estamos hablando también de herramientas de visibilidad y de marketing personal mucho más, digamos, tradicionales, como el networking, mantener una conversación de café con los colegas, una reunión de trabajo, hablar en público, dirigirte a una audiencia más o menos grande. Estamos hablando incluso, aunque ahora ya es mucho más accesible, relacionado con los medios de comunicación. ¿Por qué no aparecer en un periódico? ¿Por qué no escribir una columna en algún sitio? Todo esto es posible y entra dentro del paquete de promoción. Aquí ya digo, da para hablar muchísimo tiempo, ¿vale? Hay muchísimos temas, muchísimos consejos, y además sobre todo el tema de internet es muy volátil y muy cambiante, ¿no? Entonces por eso, pero por eso es importante saber gestionar, saber manejarlo, dónde te vas a meter, no te puedes meter en todo y, digamos, gestionar bien tus recursos, ¿no? El siguiente módulo, lo que yo llamo propagación es, no sé, no he encontrado otra palabra con P, digamos, quizás más adecuada, pero aquí estoy hablando de comunicación verbal, no verbal, conversación, saber dar feedback, storytelling, es decir, todo lo que es cómo comunicas de forma, digamos, verbal y no verbal lo que tú eres capaz de aportar, ¿vale? Es decir, tú puedes poner una web muy bonita, pero si no sabes escribir o no sabes comunicarte, pues estamos fatal, ¿vale? Lo siguiente, lo que yo llamo presencia, quizás también es otra de las partes que a mí me repatean un poco, no porque no sean importantes o no porque no afecten, pero hay cierta obsesión con la imagen, ¿vale? Quizás a lo mejor yo trato de ir un poco en el sentido contrario, pero la presencia me refiero a tu aspecto, me refiero a todo lo visible, es el celofán, es la guinda de la tarta, es, digamos, la forma en que vas a poner en bonito
todo lo anterior. Si resulta que tienes un buen producto pero no sabes empaquetar, vamos mal. Estamos hablando de tarjetas de visita, estamos hablando de cómo hacer un currículum bonito si quieres, estamos hablando de cómo crear, utilizar las fuentes o los colores, digamos, cuando estás manejando, tu forma de vestir, incluso tu aspecto físico, ¿vale? Ya digo, cada una de estas piezas por sí sola no es la parte principal de la estrategia personal, pero es verdad que si falla alguna de ellas, digamos que todo el sistema se puede desmoronar. Seguimos. Lo que yo llamo persuasión, esta es una parte que yo creo que nos falla mucho, sobre todo a la gente de mi generación. Yo tengo 52 años y es el rollo este de saber vender lo que haces. Ojo, no estoy hablando de saber venderte, no te vendas, las personas no se venden, estamos hablando de vender tu trabajo. Si no sabes vender tu trabajo, si no sabes poner un precio a tu trabajo o a lo que aportas, si no sabes negociar, si no eres capaz de influir o de persuadir a la gente, digamos que a lo mejor todo lo anterior se va a diluir un poco o un mucho, ¿no? Lo siguiente, nos quedan 3 elementos. Lo que llamo provisiones sería un poco como una especie de departamento de gestión de recursos, ¿vale? No me refiero a recursos humanos, sino a recursos en general. Para una persona los recursos que dispone o que necesita, estamos hablando de dinero, estamos hablando de tiempo, estamos hablando de salud, estamos hablando de infraestructura. Es decir, necesitas un móvil para hacer tu trabajo, necesitas determinadas herramientas, necesitas tiempo. A lo mejor resulta que tienes mucho dinero pero te falta tiempo, o resulta que a lo mejor eres una persona joven que estás en el paro y tienes tiempo pero no tienes dinero. Esa gestión, digamos, de recursos puede hacer que una persona, bueno, pues funcione mejor que otra o peor si no sabe gestionarlo bien. Lo que llamo producción, podríamos equipararlo si fuésemos una empresa al departamento de operaciones. Aquí meto también varias cosas más operativas, si quieres. Estamos hablando de tener un plan de I+D, estamos hablando de innovar, estamos hablando de utilizar la creatividad para sacar cosas interesantes o sacar cosas nuevas a cosas que aparentemente pueden ser commodities, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de productividad, que ahora también está productividad personal, cómo sacas todo el partido digamos, a lo que tú tienes. Estamos hablando de gestión de riesgos, estamos hablando de toma de decisiones, digamos, es la parte más operativa, digamos, de la gestión de tu proyecto. Y por último, lo que yo llamo papeleo, es un poco quizás una parte más aburrida, por lo menos para mí. Estamos hablando de temas legales, temas administrativos, temas de documentación. Es decir, yo estoy convencido de que un profesional en este momento ya no va a ser siempre un profesional por cuenta propia, por cuenta ajena, sino que va a trabajar en diferentes, digamos, va a tener diferentes situaciones a lo largo de su vida. Pues a lo mejor tenemos que aprender a darnos de alta en la seguridad social, o tenemos que gestionar la creación de facturas, o manejar el IVA, o cuestiones, digamos, más administrativas o más legales, que lo quieras o no, vas a tener que gestionarlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues si resulta que vas a empezar a vender infoproductos, por poner un ejemplo, ¿eso qué tipo de fiscalidad tiene? ¿Cómo tienes que hacer para no tener un problema con Hacienda? En fin, ya digo, creo que es importante tenerlo en cuenta porque el mundo es muy bonito, pero también hay otras partes quizás más aburridas para algunos, pero que hay que tener en cuenta. Y esto es lo que quería utilizar este primer vídeo, digamos, de esta temporada para contarte un poco hacia dónde quiero ir, ¿vale? Yo creo que aquí, a lo mejor a ti se te ocurre otras formas, otra forma de organizarlo, pero para mí creo que una buena gestión de todo esto es una buena gestión profesional. Y no me quiero meter tanto en el mundo personal, pero casi podríamos establecer un paralelismo. Como profesionales, si queremos crear proyectos paralelos, si queremos sobrevivir en una situación o en unas circunstancias que son cambiantes, tenemos que tener una imagen, digamos, más o menos clara de dónde están, de cómo tenemos cada una de estas piezas, ¿vale? Y mi idea es eso, ir soltándote claves, ir soltándote consejos, recomendaciones, y por supuesto también pretendo ganarme bien la vida con esto y crearé productos, crearé temas más largos que no quepan en un post, digamos, que trataré de comercializar. Pero bueno, esa es otra historia y bueno, si te interesa te los quedas, y si no, pues no te los quedas o no los compras. Entonces, bueno, pues lo dejo aquí. Mi intención es, y ya digo, acompañar estos consejos con un vídeo explicándote algunos de estos elementos y que vayamos aprendiendo todos de todo esto. Y si tienes algo que aportar, pues adelante. Pues venga, nos vemos.